Hola, soy Carol Rossi, soy profesora de arte y esto es un taller de pintura creativa. ¿Por qué la expresión de lo simple? Porque vamos a trabajar con una paleta reducida, solo 5 colores, el blanco, el negro y los 3 colores primarios. De pinceles prácticamente vamos a usar 3 y 2 tipos de pincelada, la vertical y la horizontal. Con pocos recursos vamos a ser capaces de crear obras con una gran carga expresiva. ¿Qué es la creatividad? ¿Y cuál es el proceso creativo? La persona creativa tiene una serie de características. Estas características también con el tiempo se pueden entrenar. Estas son, primero, fluidez de ideas, la capacidad de crear y de generar un montón de ideas. Segundo, flexibilidad. Son capaces de hacer frecuentemente y con rapidez que sus ideas salten de un campo a otro, proponiendo diferentes puntos de vista y puntos de partida. Tercero, originalidad. Es la capacidad de producir respuestas poco frecuentes y también el hecho de realizar asociaciones poco habituales. Cuarta característica, capacidad de nuevas definiciones. Utilizan los objetos de una nueva manera y procuran ante una propuesta de trabajo definirla de nuevo. ¿Y por qué no podemos hacerlo de otra manera? Quinto y último, sensibilidad por los problemas. La persona creativa es también realista y sensible. ¿Y en qué consiste el proceso creativo? Las fases del proceso creador se componen de una fase de aproximación y una fase de evolución. La fase de aproximación se compone principalmente de 3 fases evolutivas. La primera fase, las emociones que predominan son la angustia, la inseguridad, las dudas, el abatimiento. Estas se manifiestan en un primer momento. Se trataría de superar este salto al vacío. En la segunda fase entraríamos en un estado de reflexión y análisis de la búsqueda de soluciones. En la tercera fase se encontraría la solución satisfactoria y se produce una salida al exterior y se desata la euforia por la consecuencia de tener una meta ya marcada. Sí, voy a hacer esto, venga, vamos a ir. Y aquí es donde empezaría la evolución del proceso creativo. Compone 4 etapas. La primera etapa sería la etapa de la preparación. Consiste en percibir y analizar la situación, así como todas las circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Es un momento con alto grado de excitación en la que la persona se ve impelida a investigar, analizar, experimentar y probar diferentes posibilidades para resolver un problema. La segunda etapa sería la incubación. Se trata del momento en el que interiorizamos ese problema, un proceso interno, inconsciente y supone el establecimiento de nuevas relaciones. En ciertos casos requiere la desconexión del problema para así desechar o olvidar estrategias erróneas e ineficaces. Es una etapa de gran tensión emocional ante la duda de si se conseguirá o no el objetivo. La tercera etapa es la iluminación, cuando todo cobra sentido, todo está relacionado y todo está claro. Se trata de una fase de júbilo y de entusiasmo, en la que el esfuerzo invertido obtiene su recompensa. La cuarta fase, verificación. Volvemos más críticos, analizamos, verificamos y validamos esta solución. Tiene como consecuencia su abandono o su adaptación para ser perfeccionada o su puesta en práctica. Muchas veces pasa que estamos continuamente pasando por estas 4 fases en el momento que estamos creando. Siempre cuando estamos pintando pasamos por una fase de pelearnos con el cuadro. La autocrítica. Y no hay peor crítico que uno mismo. Evitar apoyarnos en las críticas de los demás. Siempre que sean constructivos, genial. Pero a veces puede ser que lo que hagas no le guste a tu entorno, eso no te da ganas de seguir creando. Es normal, hay gente que entenderá lo que haces, hay gente que no, que lo aceptará, que no, pero la primera que tiene que estar conforme con lo que haces es tú mismo, ¿vale? Propongo ahora es crear una serie de paisajes urbanos en diferentes horas del día para experimentar con diferentes colores base. Una cosa muy importante en la fase previa de ponernos a pintar directamente es haber realizado una serie de bocetos, ¿vale? Para familiarizarnos con la técnica, realizar mezclas de colores, qué combinaciones de colores podemos hacer, practicar un poquito la pincelada en un formato más pequeño. Para pintar con acrílico, lo mejor que podéis hacer es coger un cuaderno, por ejemplo, una agenda vieja, darle una capa de pintura a las hojas para fortalecerlas y así encima poder pintar con acrílico. Es como si le estuvierais dando una imprimación al papel. Podéis darle blanco, podéis darle azul. A mí me encanta, por ejemplo, pintar las hojas de negro porque luego los colores salen muy brillantes. Explorar vuestra creatividad sin tener miedo de ¡ay, estoy gastando un lienzo! ¡Ay, estoy derrochando! Con poquita pintura y con una superficie de papel podéis hacer muchísimas cosas. En este tipo de proyecto que vamos a hacer vemos que necesitamos realizar mucho contraste, sobre todo si vamos a hacer un edificio de noche, queremos meter luces en las ventanas y esas
luces tienen que predominar, tienen que resaltar sobre esos fondos. Bueno, aquí os dejo para que podáis experimentar un poco con la mezcla de colores antes de tirarnos de cabeza a crear. Como en los vídeos anteriores ya expliqué los materiales con los que íbamos a trabajar en estas sesiones, simplemente repaso un poco. Vamos a usar un lienzo de algodón. También vamos a usar los 3 colores primarios, el amarillo, el azul cian y el magenta, el blanco y el negro. Vamos a usar prácticamente 3 tipos de pinceles. Uno bastante grande, que es el pincel paletina, un pincel tamaño medio de punta cuadrada y un pincel pequeño, número 4 o número 5. En esta tercera sesión de la expresividad de lo simple, continuamos trabajando con el proyecto de la serie de paisajes urbanos con la técnica de acrílico sobre lienzo. Esta vez vamos a partir de un fondo oscuro. Yo he escogido un azul oscuro que sale de la mezcla del color azul cian con el negro. La velocidad del vídeo está al doble de rápido. Realmente no soy tan veloz pintando, simplemente quiero mostrarles el proceso del cuadro para que vean que es muy orgánico, es dejarse llevar un poco por la intuición, pero dejando espacio para la reflexión, de vez en cuando tomar distancia y ver lo que os pide la composición. El truco está en conseguir cierto equilibrio. Una vez que ya tenemos el fondo, hay que dejar secar para poder abordar la segunda fase del cuadro, que va a ser realizar los edificios con un pincel de punta cuadrada, empleando el azul cian puro u otro color que deseen, pero que sea mucho más claro que el fondo para que exista cierto contraste. Con pinceladas verticales y apoyando el pincel de manera perpendicular al lienzo, vamos construyendo los bloques. Empezamos por los más lejanos, que serán mucho más estrechos, y conforme vamos acercándonos a un primer plano, van a ser más anchos. Estoy cargando bastante el pincel con pintura antes de que se seque. Con la parte trasera del pincel voy rascando y saco pintura de manera que se ve el fondo. Una vez que ya tengo construido los bloques, pasaré a realizar las ventanas. Cambio de pincel, voy a coger un pincel más fino y voy a trabajar todas las ventanas. Voy a ir de los colores más oscuros a colores más claros. Conforme vayamos avanzando en el cuadro veréis esa progresión. A pesar de estar usando una paleta reducida, veréis que solamente con los colores primarios la cantidad de tonalidades que van a salir. Igualmente los colores que voy a usar en esta composición específicamente van a ser los azules, en el que va a predominar el azul cian y un azul celeste. A continuación trabajaré con el color magenta, un color bastante transparente. Retocaré algunos elementos con un violeta. A continuación me pasaré a los amarillos para resaltar más las luces de las ventanas y para meterle algo más de calidez a esas luces aportaré algunos naranjas. Por último terminaré con luces blanquecinas, o sea, usando solo el blanco puro y mezclándolo también con un poco de amarillo para sacar colores muy claros, amarillos muy claros o azules muy claros. Trabajaré mucho con el pincel seco, que es pintar hasta que se desgaste la pintura en el pincel. Es muy interesante para crear esas auras de la luz y queda muy expresivo. Este cuadro está pintado en un par de horas con algún descanso entre fases. Como veis es muy sencillo, solo empleo 2 tipos de pincelada, que es la horizontal y la vertical, y en alguna ocasión algún puntillismo. Estos 2 tipos de pincelada, la horizontal y la vertical, ya las expliqué en el primer vídeo, que recomiendo que lo veáis en el caso de que no lo hayáis visto. Os dejo con el proceso y con la música de fondo, ir pausando el vídeo a conveniencia.
Bueno, ya estamos llegando a los retoques finales. Como veis, he ido dejando las luces más intensas para el final. He empleado mucho en este cuadro el pincel seco para crear esas texturas que crean una especie de aura en las luces. Es el gesto más predominante de este cuadro, la verdad. Recomiendo que experimentéis este tipo de pincelada. Es difícil decidir cuándo una obra está terminada, pero bueno, esta la voy a dejar así porque a veces menos es más. Ha sido un placer crear esto con vosotros. Estoy deseando ver los resultados, que seguro que son geniales. Y los espero para las próximas sesiones. ¡Hasta luego!